Hola, hola, buenas tardes. Bueno, estoy con Carmen. ¿Cómo estás, Carmen? Hola Adrián, ¿qué tal? ¿Todo bien? Gracias por Bien. invitarme. Carmen Aparicio, sos arquitecta de Bolivia, sos paseña, pero estás viviendo temporalmente en Santa Cruz, ¿no? ¿Es así? Ujú. Bueno, tal vez temporalmente, tal vez me quedo, vamos a ir viendo. ¿Hasta dónde? Ujú. Bueno, contanos primero, ¿dónde has estudiado para empezar? Yo comencé estudiando en la Universidad Católica en La Paz y terminé en la Universidad Católica aquí en Santa Cruz. ¿Y por qué hiciste por qué eso? Yo había vivido toda mi vida en La Paz con mi mamá y mi papá, que es arquitecto, vivía en Santa Cruz. Entonces, en el momento en que yo empecé a estudiar arquitectura, él me convenció de que me viniera aquí para que pueda trabajar también con él y así decidí venir. ¿Y notaste alguna diferencia entre estudiar en la Católica de La Paz y en Santa Cruz? ¿Había una diferencia o sentías que era lo mismo estudiar en La Paz o en Santa Cruz? Ambas eran como que unas facultades muy nuevas, ¿no? Pero en La Paz era interesante porque el director de carrera y quien daba los talleres era el famoso Medeiros, del que ya te han hablado, creo, en todas Sí. las... Entonces era muy linda la dinámica con él. Pero venir a vivir a Santa Cruz y poder estar en el estudio de mi papá también fue muy enriquecedor y aunque son dos ciudades muy distintas, como son dos planetas diferentes, como que ambas experiencias estuvieron bien. ¿A qué te referís a dos planetas diferentes? Porque uno está en el nivel cero y otro en más 4000, o por otras razones. Es que eso es muy fuerte, ¿no? Eso te cambia el clima, la topografía, la cultura, la forma de pensar, la forma de relacionarse, el tipo de ciudad. Es como, son lugares muy distintos. ¿Y, La gente es diferente. y de todas estas cosas que has nombrado, ¿no? El clima, el contexto, todo eso que has nombrado, ¿cuál fue la más fácil de adaptarte o la más difícil de adaptarte? ¿Qué fue el cambio que dijiste, esto es casi igual, pero esto no, me costó adaptarme? A ver, la forma de vivir la ciudad es muy distinta y hasta ahora que he vuelto después de 15 años a Santa Cruz, me sigue costando porque Santa Cruz es como una planicie interminable, es una ciudad muy disgregada, de muy baja densidad, todo está hecho para ir en auto de un lado a otro. En cambio, en La Paz es una ciudad mucho más densa, mucho más, donde puedes resolver. Yo siempre veía la manera de resolver mi vida, la famosa 15 minutos, todo, ¿no? Tiene una escala muy linda La Paz, tiene una cultura muy viva también, ¿no? Además de la topografía y todo. Pero bueno, Santa Cruz tiene sus cosas maravillosas también, la naturaleza, es un lugar increíble para que crezcan los niños, porque hay muchos árboles y muchos insectos ambos tienen sus cosas buenas. Bien. Bueno, vamos a empezar con los que nos has traído. A ver, este es un proyecto viejo del 2006, cuando yo era muchísimo más joven, que está ahí ubicado en Riberalta, donde está ese puntito rojo. Riberalta es como un lugar muy remoto de Bolivia. Está lejos del eje de las ciudades más importantes que son La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, que son las más importantes y las más pobladas. Pero Riberalta es importante porque es la ciudad más poblada del área amazónica. Santa Cruz no es realmente Amazonía como tal, son llanuras amazónicas, pero Riberalta sí está en plena Amazonía, ¿no? Entonces es un lugar súper interesante con toda una dinámica diferente y para mí irme a vivir ahí durante un año y sacar adelante toda esa construcción fue todo un reto y me encantó estar ahí, por eso esa obra es tan especial. Es también la primera obra que hice volviendo de haber estado viviendo en España y en México. También la primera obra que colaboré con mi papá. No hubieron muchas más después. Y bueno, por eso es importante. ¿Y qué has hecho en España y en México? ¿Máster? ¿Fuiste a trabajar? ¿Solamente vacaciones? Me fui a hacer una maestría en España, pero acabé trabajando así por muchas cosas del destino con Ábalos y Herreros.
Qué Entonces bueno. dejé la maestría en una especialización porque estaba ahí como muy metida trabajando ahí, estuve un año y después me fui a México con el que sería después el padre de mis hijos y en México me costó un poco conseguir como que laboralmente por el tema de los papeles, en México era mucho más complicado que en España para trabajar, entonces me dediqué al teatro. ¿Al teatro? O sea, no a hacer teatro, pero mi pareja es actor y director de teatro y estaba ahí con un mítico grupo de teatro mexicano con el que viajamos por todos lados Qué y lindo. entonces, sí. Bueno, esta es la ciudad. Sí, esta ahí arriba a la izquierda ves como esos dos ríos enormes y caudalosos y navegables. El de la izquierda es el Madre de Dios, que es este de aquí, que baja desde el área del Cusco, toda la cordillera y llega hasta este punto. Y este de abajo es el río Beni, que es otro río muy caudaloso que atraviesa toda Bolivia. Y en este puntito se juntan el Madre de Dios con el río Beni y ahí se hace esta ribera alta, por eso se llama ribera alta, que es esta ciudad de aquí que está totalmente en relación con los ríos y con el agua y tiene puertos. Y es muy interesante porque se unen estos dos ríos y de aquí sale el río Madera, que es el afluente más importante del río Amazonas, ¿no? Entonces es realmente una ciudad amazónica. ¿Cómo se nota la cuadrícula española, ¿no? En la ciudad. Sí, Qué, no, qué, qué no se loco eso, libran, ¿no? ninguna Es- ciudad se libra de la cuadrícula española. Pero haciendo, ¿no? Incluso estando en Bolivia, están igual como puede ser Chile, Uruguay o cualquier país latinoamericano, ¿no? Está la Sí, retícula de las Indias, sí, y sea una montaña, una selva, o es la retícula, así, la de la retícula. ley de Indias, tal cual. Aquí hay una cosa distinta, sí, y es que todas las calles del centro tienen, como ves en esta fotito con los árboles amarillos, Sí, son de dos sentidos. Me como imagino que era bulevar. buscando un poco la sombra, porque como es muy caliente, tal vez tener la sombra de las galerías a los lados y al centro la sombra de los árboles sobre la calle. Es Bueno, así. también la cuadrícula de las Indias siempre fueron adaptadas, ¿no? Esta es como una adaptación Claro, al es una clima. adaptación. Pero sigue siendo la cuadrícula, ¿no? Sí. Tal cual. Y Eh, obviamente la plaza central con la iglesia, la municipalidad, la plaza de armas. exacto. Aquí está justo esa la plaza, pero ves la cercanía de la plaza Sí. con el río. Y al ladito de la plaza aquí está la Catedral de Riberalta, que es un proyecto que hizo mi padre 10 años antes de que nos encargaran este colegio que te voy a mostrar ahorita. Y Bien. entonces está la plaza, la catedral, y aquí muy cerca a una cuadra de la plaza, así es como era el terreno. Tenía el antiguo colegio, que es Ah, como esta C alrededor del patio, y eran 6.000 metros, una L de 6.000 metros, que al fondo tenía unas aulas muy derruidas, llenas de humedad, que se demolieron. ¿la Entonces ahí, catedral es esta? ¿La esquina? No. esta es la catedral, ese enorme techo de teja. Es un proyecto muy lindo. Colegio. Bueno, entonces este es el colegio. Todas estas ciudades intermedias son llenas de niños, entonces es súper importante eh, haber tenido la oportunidad de hacer un colegio grande ahí, ¿no? Y bueno, la parte antigua del colegio que tenía más de 100 años, pues lo que se hace es restaurarla. Ah, no, esa parte blanca que estás mostrando en realidad no era parte del terreno, Ah, era que se esta es la tenía que escuela. hacer una ampliación y era una idea de un coliseo, pero no, al final no se hizo. O sea, Bien. porque nunca compraron el predio que estaba vacío, básicamente. Así que Entonces, el que estaba arruinado era este. ese y unos cuartitos aquí atrás, que ya, bueno, ya no están dibujados, pero que esos están arruinados. Este sí tenía mucha humedad, pero se podía salvar, entonces lo que hicimos fue como restaurarlo, sanearlo, y se puso todo el bloque nuevo de primaria, secundaria y preescolar aquí al fondo. El terreno prácticamente solo tenía dos árboles importantes que se los dejaron, y pues había la idea de reforestar todas las veredas y también mucho el colegio, ¿no? Para generar. Bien. Ujú.
Aquí está esta parte son los cuartitos que se derrumbaron porque no había manera de salvarlos, pero todo el escombro se usó, absolutamente todo se lo acopió y se usó después para hacer los contrapisos de las canchas y de los pisos del colegio. Las tejas también que se bajaron, en su mayoría se volvieron, se les hizo un tratamiento y se volvieron a subir. Se restauraron el colegio este antiguo era de adobe, entonces se restauró, se quitó toda la pintura y el estuco que tenía y se hizo un revoque de tierra que después fue caleado y que hasta ahora funciona muy bien para la humedad. Y básicamente eso, como que se lo dejó listo para hacer, en este momento funciona la dirección, la Bonito biblioteca, que es el las áreas color. administrativas. Sí, muy lindo, además que muy bien planteado porque generaba estas galerías con sombra, entonces era fresco, era muy alto. Entonces, da- no hubo mucho más presupuesto para hacer alguna intervención, digamos, contemporánea ahí, pero bueno, se lo dejó habitable y se recuperó todo lo que se podía recuperar del espacio. ¿Y siguen siendo aulas o sigue siendo para los docentes? Eso se volvió biblioteca, la mitad, una de las salas se volvió la biblioteca, que es la biblioteca más grande prácticamente de Ribera Alta. También la visitan gente del exterior y, no, o sea, fuera del colegio. Las direcciones, los administrativos y los docentes. Entonces es un área... Ah, si vuelves al plano, hay como un elemento que une esta casa patrimonial con el área nueva. Era un elemento básicamente para que se pueda ir desde un lado, desde el lado antiguo al nuevo, sin tomar sol y sin mojarse en caso de que lloviera, y también para generar una altura, porque era un terreno muy plano, entonces, y otra opción de ingreso hacia el segundo piso de los bloques nuevos. Estos son los cortes de los dos bloques que eh, inicialmente tenían que ser unos techos de teja, pero con la pendiente y con la complicación y pensando en el mantenimiento, ya que es una escuela gratuita, entonces teníamos que lograr que sea como de bajo mantenimiento. Pensamos en hacer losas. Y como las losas en estos climas que varían entre 20 grados y 36 grados en un solo día, desde el amanecer hasta el mediodía, siempre acaban agrietándose por la tracción y la compresión, entonces iban a salir fisuras de todas maneras en las losas, entonces decidimos inclinarlas para que corra el agua, entonces le hicimos una pendiente importante de 18%. Y entonces eso nos permitió generar la sombra, tener un material ahí que hasta el día de hoy se mantiene sin ningún problema de goteras. Eh, Cuando veo cortes, porque viste que el corte en arquitectura, últimamente las nuevas generaciones parece que Ya no se no, ¿no? observan. Hablemos del corte. Ujú. ¿Por qué haces cortes? ¿Por qué expusiste cuatro cortes? ¿Qué quieres o qué crees que sirve el corte? Yo trabajo siempre en planta y en corte, como planta y corte paralelamente. El SketchUp, por ejemplo, lo dejo para mucho después. Siento que si el corte está lindo, las proporciones, el espacio, todo va a estar bien, como que siento que el corte es muy útil para entender la proporción, el espacio, la luz, los cruces, la estructura. Entonces, creo que es muy básico el corte. Y sí, es una pena como ahora los chicos como que quieren ir directo como que pasarse esto de dibujar un corte sea a mano o en la computadora, pero dibujarlo realmente y usarlo como una herramienta más del proceso de diseño, ¿no? Y acá en estos cuatro cortes, ¿qué nos podés explicar de cada uno? ¿Qué observarías o qué intentabas observar o ver en estos cuatro cortes diferentes? Son como una continuidad, ¿no? Aquí en el de más arriba están el bloque de la derecha y el de la izquierda, ves el puentecito, entiendes la altura, ¿no? Porque sobre todo las aulas de más arriba que van a estar con relación directa con la losa son muy altas, tienen más de 4 metros en su parte alta. Estos espacios cerrados con las celosías de afuera que crean este filtro en los lugares que están más con el sol y también más relación con la calle. Y,
y bueno, se puede ver también que es una estructura muy simple de vigas de hormigón con una losa apoyada encima. Los aleros súper súper grandes de casi 3 metros para generar sombra. Y Bien. pues Construcción. esta es la construcción que puse estas fotos porque para ver lo artesanal del proceso, porque realmente estábamos muy lejos de todo, de los lugares donde uno se podía proveer, por ejemplo, de cualquier material como vigas de acero, no había manera de que lleguen aquí. No había ni siquiera viguetas, tuvimos que vaciar las viguetas ahí en la misma obra, nos conseguimos unos moldes y vaciábamos las viguetas. Eh, Aquí ya podemos ver estos aleros que son como que un poco el espíritu de este colegio, porque ves ahí como la huella de todo este encofrado muy, muy artesanal que se hizo y que más bien salió bien. Yo tenía miedo que al desencofrar una parte se caiga. Y tiene incluso un poquito de curva porque todo el andamiaje fue muy rústico, pero eso le ha dado algo interesante. Lo siguiente. Losa. El vaciado eran losas enormes, una tenía 60 metros de largo por casi 14 de ancho, entonces las vaciamos a mano, no había ningún tipo De grúa. de ready mix, digamos, para llevar ahí a la obra, entonces fue vaciada a mano en un clima extremo. No, las partes que vuelan son losas llenas y las otras son aligeradas por un tema de presupuesto, entonces tenía que vaciarse de una sola, Manera. obviamente viendo las juntas de dilatación, entonces fue un trabajo. Además de que es difícil vaciar las inclinadas, no es lo mismo que vaciar las rectas, es muchísimo más difícil, sobre todo cuando es a mano, con vibradoras manuales, etc. Y ¿Estos bueno, ahí muros también son, vemos. son de 30 reales o son falsos? Es que estos muros encierran los muebles interiores de las aulas que están como Ah, empotrados, entonces son como una C, y para darle está como, están un poco más masivos, ¿no? también para dar rigidez, ¿no? La C de ladrillo. Para- Exacto, sí. Pero son portantes, ese herramiento. Eh, no, no, hay columnas de hormigón. Ah, Mm. Ah, yo hubiera querido que sean portantes, pero no. Este es como el área intermedia del ingreso principal. Ahí al fondo se ven unas graditas claro. y esas gradas se pensaron como un teatro, un cine para que se sienten y se puso este muro ahí donde poder proyectar. Ah, eso se ve en el corte, podríamos, si quieres, Sí. pues. Entonces, esto también es la construcción, que como que el material que se usa más en Ribera Alto es el ladrillo, porque lo que es una tierra súper arcillosa, la de la Amazonía es prácticamente roja, entonces hay un montón de ladrilleras artesanales. No tenían la cantidad que necesitábamos, entonces diferentes cooperativas familiares nos iban trayendo así los montoncitos y por eso hay tantos distintos tonos de ladrillo. El piso, solo tenían un módulo de ladrillo, entonces para hacer estos ladrillos cuadrados tuve que ir una por una a las ladrilleras y quedar para que cambien el módulo a un cuadrado y más bien lo logramos y así se fue haciendo todo para que solamente sea ladrillo y hormigón y más bien lo logramos. Qué bonito que quedó. Ahí sí quedó súper bonito, sobre todo muy, muy, muy sombreado, muy protegido del sol y de la lluvia, porque también llueve copiosamente, así como tormentas. Entonces ahí ves las aulas, ahí están los muebles empotrados, ahí arriba a la derecha, en esos muros de ladrillo, y Las carpinterías son de madera. las carpinterías son de madera. Se recuperó de las aulas preexistentes que habíamos demolido, se recuperó la carpintería, se usó esa madera y también se aumentó. Y Te iba a estas como. preguntar por qué no habías hecho carpintería de aluminio, ¿no? Uno tal vez pensaría por la rapidez, pero entonces la madera fue por el reuso del material. Sí, por el reuso de material y porque en Ribera Alta hay un problema gravísimo y es que se sacan hectáreas de bosque de madera para exportarlas así en bruto y se las lleva a los puertos de a Arica o Arica en Chile y ahí se las vende a un precio bajísimo, unos troncos enormes de unos árboles tropicales gigantes
Entonces, darle un poquito de valor agregado a la madera ahí en el lugar, en realidad era una forma de ayudar a que corten menos árboles, ¿no? Porque Ok. entonces, por eso las barandas también se hicieron todas de madera y la carpintería, los muebles, y además que salía baratísimo, ¿no? Porque estaba ahí el Bueno. material, y había muchos carpinteros, entonces. ¿Y el mono? ¿Se El te mono era escapó? como era la mascota de la obra, estuvo todo el año con nosotros y después se quedó a vivir ahí en el colegio. No sé si seguirá, pero no, muy chistoso el monito. Esta es otra Qué foto lindos. de Estos son los bancos. intermedios que veíamos en el corte, el lugar del centro, ¿no? De qué tal Exacto, como el bloque uno, el otro bloque y los pasos. ¿Por qué el interior está blanco y no, ¿por qué cambiaste ahí la textura del color? Del alero con el interior, de blanco o gris. Lo que pasa es que el alero es losa llena, es decir, losa por arriba y por abajo, y el otro es una losa aligerada con plastoform Ah, para hacerla más liviana y entonces más económica, porque realmente era un presupuesto súper moderado el de este colegio y tiene como toda una impresión de que es así como enorme, pero había muy poco presupuesto, entonces ahí no quedó otra que revocarlo. igual queda linda la diferencia. Sí, sí me hubiera gustado que sea de hormigón todo, pero... Este es el pasillo que da, de aquí ves al fondo la casita patrimonial, la pasarela esa para llegar ahí. Ah, acá. Y pues ahí los poquitos, que eran unos pocos totalmente convencionales, incandescentes. Y toda esta madera que se usó para las barandas era una madera que se llama Itaúba, que usan en Riberalta para hacer los barcos. Entonces, una madera súper resistente, puede llover durante años y sigue ahí. Entonces, por eso es que la usamos. Ahí ves el espacio, la sombra. Aquí unos arbolitos que espero hayan crecido. Nunca más he vuelto a ir porque hay que ir en avioneta y ahora ya me da miedo ir en avioneta. Antes no me daba. Es que el aeropuerto es pequeño, entonces aviones comerciales grandes no van hasta allá. Entonces, si vas por tierra y llueve, puedes tardar 4 días en el camino. ¿En el auto? La otra es ir por... Sí, sí, es muy complicado. Por eso tuvimos que vaciar las viguetas ahí y todos los materiales son de ahí mismo. No había forma de traerlos de algún lado. ¿Eso que es por una cuestión de la selva o una cuestión de infraestructura que falta infraestructura? Sí, no hay muchas partes de ese camino que todavía no están pavimentadas y llueve y se vuelve lodo. Entonces en ese lodo es muy difícil caminar para los autos. Mira, de la calle, esta imagen, Este es de la calle. Este techo más bajito, este es el área de preescolar. Este es el ingreso al preescolar. este. Ujú. Y allá afuera. Y esta doble sombra igual que se genera ahí y el aire que corre hace que sea muy fresco. No necesitan ni ventiladores ahí adentro, siendo que hace calor prácticamente todo el año. Entonces ha funcionado bien. ¿Y Ahí ahora? les puse una más, porque esta es una obrita chiquitita que la hicimos paralelamente al colegio. Usamos la misma celosía con la misma itaúba que ya teníamos el proveedor que nos hacía y teníamos los proveedores de ladrillo y el monseñor, que es quien había encargado del colegio, tenía este otro terreno donde quería hacer las oficinas de la Radio San Miguel, quería demoler esta casita que vemos abajo y hacer en Esta. planta las oficinas de un auditorio. Entonces le dijimos, no, hay que mantener la casita, pongamos atrás del auditorio y concentremos todas las oficinas en una torrecita. Claro, esta es la maqueta. Esa es la maquetita de la obra para convencerlos de que iba a quedar bien, protegida del sol y que además la vista hacia el río desde ahí era espectacular, desde la terraza. Y necesitaban una antena parabólica, entonces nos ayudó a decir, la antena iba a partir desde más arriba. Entonces, Obra ajena. esta obra es una obra de mi padre, Bien. que es un arquitecto súper reconocido en Bolivia de su generación. Y esta es la única obra boliviana que ha ganado una Bienal Iberoamericana de Arquitectura, la Bienal del 2005, me parece. Es también en el área amazónica, no en Riberalta, en Cobija.
cerca cobija en un lugar que se llama Villa Bush, que es como que, sí, Tiene, sí, es, tiene algo parecido al colegio con la cuestión de los techos, que estos techos que se superponen, sí, ¿no? sí, como la idea, sí, tal cual. Solo que este techo es de jatata, que es un techo así como todo tejido, de un Es material que, es una patata. palma que la tejen desde hace, no sé, 5.000 años para hacer sus cubiertas, la gente de la Amazonía. Y pues es un material resistente al fuego, puede durar hasta entre 10 y 15 años sin tener que cambiarlo. Y es maravilloso con el sol, con la lluvia. Entonces es como que usar toda esa tecnología, esa inteligencia del lugar para hacer una arquitectura contemporánea. Y el resultado Bien. fue increíble porque es otro colegio igual muy fresco. Pero toda esa Y superficie es artesanal hecha por personas. claro, es todo tejido a mano y después montado en la estructura de madera. Hay una foto, a ver, si avanzas. Ah, es como asombroso, digo, pensar que tejiendo se puede llegar a toda esta superficie. Sí, es increíble. Es como muy artesanal y además ¿Qué dimensión, qué largo tiene eso para dar una imagen, más o menos? el módulo más o menos de columna a columna son 3 metros. Ah, entonces, este de la derecha tiene igual como 60 metros, es grande, grande, Es una, sí, sí, muy grande. Entonces es todo abajo ladrillo, que es el mismo ladrillo artesanal que también hay en esta zona. Las zonas vigas importantes de madera. La jatata tiene que tener 45 grados de pendiente o si no, no funciona. No puede tener menos pendiente porque para evacuar el agua, ¿no? Y claro, para entonces, que se deslice y no la estropee. exacto. Y tiene como estos faldones que igual ayuda con la evacuación del agua. Y ahí arriba, si te fijas, cruzan los dos techos. Acá. Eso Sí, para que ventile mejor y cruce el aire. Y entonces igual es una máquina de generar aire fresco ahí adentro y entonces y es como las viviendas tradicionales de todas estas zonas siempre fueron de jatata en Santa Cruz usan más el motacú. El motacú no es tan fino y tan resistente, pero es otra palma también. Entonces, claro, estos pueblos que han vivido por miles de años en estas zonas sabían que era lo mejor, porque es lo que hay en el lugar y realmente sirve muy bien para el clima. ¿Y el mantenimiento la tenés que ir cambiando cada tanto o es largo? Puedes hacerle prácticamente nulo mantenimiento durante 10 años. ¡Wow! Después hay que ver cómo está y se puede ir cambiando o se puede cambiar todo de nuevo, pero como es un material que se encuentra en Riberalta no, por ejemplo, en Riberalta no había jatata y por eso es que ya no pensé yo en la posibilidad, pero en esta zona, en el norte de La Paz, que también es una zona amazónica, se encuentra todavía jatata. Es un gran ¿Hubieses, material de hubieses tejer. cambiado el hormigón por esta tecnología vegetal, digo, tejida? Ay, no sé porque el colegio de Riberalta está más casi como en el centro este colegio en cambio está en Villa Bush, que es como un área más rural, ¿no? Ah, Entonces, pero sí, sí que podría haber pensado, si hubiera habido la jatata a la mano, lo hubiera pensado como una alternativa más fresca que las losas. Sí. claro, ahí se ven, son largos. Acá están, estos dos son. Son estos dos, sí, estos de ahí arriba, los que has visto construidos. Era un terreno, uno siempre piensa que la selva es como muy, muy plana, pero realmente hay muchos desniveles en la selva amazónica. Entonces, este terreno era lleno de desniveles y hacer movimiento de tierra era muy costoso. Esta obra costó como $50 el metro construido, o sea, realmente había también un presupuesto muy bajo. Entonces, se hizo el mínimo movimiento de tierra para encerrar un poco esta cancha y se plantearon las áreas como en las partes de arriba de las partes más altas del terreno. Ahí Y se ves ven. la luz y está ahí arriba para el tema del agua, qué sé yo. Y aquí a la izquierda se veía el fondo se dejó como una reserva natural, como que todos los árboles que estaban ahí quedaron ahí y se movió un poquito la tierra en la cancha de ahí al fondo para rodearla como de un talud y esa es la cancha de fútbol que es un espacio súper lindo y pues Claro, ahí porque se... las aulas sí tienen techo plano adentro. Hay un doble techo ahí. A ver, anda la siguiente diapositiva y te voy a mostrar.
En realidad es solamente así, un techo muy alto, como puedes ver aquí. Ah, esto es Entonces se ve porque es muy lindo ver este tejido de la jatata. ya entendí. Y además también esta obra significó como un poco ir recuperando, porque son saberes que se están perdiendo, ¿no? Entonces ir como ver toda la potencialidad de estos materiales. Y nada, y es el que financiaba esto era un monseñor del vicariato de Pando, que es esa zona, y pues muy lindo como que tenía una fijación con hacer escuelas, pero que sean escuelas dignas y que es como ya pedagógico, yo creo, para los niños del lugar poder ir ahí y estar en estos espacios tan, tienen como tantas virtudes climáticas y estéticas. Claro, es todo abierto, eso que no me daba Ujú. cuenta, porque en realidad acá el agua viene siempre, pues esto es abierto acá, Ujú. así que acá corre aire en realidad también. Pero el Sí, agua acá continúa, es como que, por eso están esos faldones interiores. exacto, es como una máquina para sacar el agua porque llueve de una manera que entonces, y como además estás arriba de la montaña, todo el agua fluye y fluye. Muy lindo. Sí. Y y después vos con tu papá trabajás también. No, después de Ah, la obra, de esta obra en Riberalta, yo ya me fui a vivir a La Paz y ya nunca más volvimos a trabajar juntos. bien. Mi hermana ha trabajado unos años con él, pero ahora ya no más. Ahora estamos nosotros dos queriendo asociarnos para trabajar juntos. ¿Cuántos hijos arquitectos tiene tu papá? ¿Dos nada más o hay más? Solo yo y mi hermana. Sí. Bien. ¿Y tu mamá es arquitecta también? No, mi mamá es medio socióloga, medio hippie, medio fue secretaria. Eh, Bien. Así que ahí fue el papá que influenció la arquitectura. El papá sí, porque él siempre lo visitábamos en las vacaciones y nos llevaba las obras, pero la mamá también, porque viajábamos mucho con ella por tierra, nos subía a unos camiones y nos llevaba así a conocer comunidades en el altiplano y en la selva, y es como que eso también como que yo creo que esa relación con el territorio también ayudó mucho, ¿no? Con las necesidades de la gente, como Con la necesita uno. cultura, con la gente, sí, tal cual. Bien, maqueta dibujo, ¿no? Habías puesto acá. Maqueta dibujo así juntito porque están mezclados. Este es de unas oficinas, un proyecto que trabajé en colaboración con LPBO, igual con Lucía y Luis Fernando. Sí, Fue un concurso, una licitación que ganamos para ampliar las oficinas del banco, de la Fundación Cultural del Banco Central, que funcionaban en unas casas patrimoniales. Querían que esa casa patrimonial sea museo y llevar sus oficinas atrás en un terreno muy pequeño. Entonces, esta es como la maqueta que cuando lo estábamos haciendo, ya al final todavía parece que tuviera un espacio grande adelante, pero no lo tiene. Este es el estado del lugar, el primer dibujito de la izquierda, que es la casa patrimonial, y este vacío que tenía atrás. En realidad habían unos cuartitos sin ningún valor, y es en este vacío donde nos piden que planteemos las oficinas. Entonces, así como muy respetuosos con la casa, tratamos de retirarnos lo máximo posible, aunque tenían un programa súper amplio. Y también quisimos intentar despegarnos del suelo para que no quede tan reducido el espacio central entre la casa y el edificio. Y bueno, este es uno de los pocos dibujitos que he podido rescatar porque yo siempre hago muchos garabatos y están desperdigados por todos lados y son inentendibles. Aquí está. Este de la izquierda es la situación de las dos casitas patrimoniales que estaban totalmente encerradas. Entonces nos hicimos esta maqueta ahí de cartulina para entender que era realmente un encierro tremendo. Sobre todo que en La Paz uno busca siempre el sol, ¿no? Entonces aquí estaba muy, muy metido, pero entonces vimos diferentes opciones de implantación con la maqueta, que siempre tratando de que sea una presencia lo más sutil posible y que tampoco se viera tanto desde la calle. Entonces hicimos así como mucho no, trabajo para ver las proporciones de este elemento y al final la normativa nos acabó diciendo nomás lo que teníamos que hacer. Y punto.
esta es ya la maqueta final, donde está la casa, al fondo este Corto. elemento de estructura metálica, tratando de hacerlo muy ligero. Y todavía no lo ha construido, pero estamos esperando que ojalá, porque así va a ser. Ahorita estas casas están muy atestadas de escritorios y de burocracia y están siendo, va a estar muy bien que lleven las oficinas realmente a la parte de atrás y se puedan recuperar estas dos casas. Pero fue súper interesante. Por ejemplo, aquí estamos planteando una estructura muy ligera, porque ya a partir de la Asamblea Legislativa que se hizo de metal se han empezado a importar. El objeto. ¿Qué es esto? Ay, este objeto es una llama tiahuanacota que ¿Qué? según, mira, aquí lo tengo. Esta, Qué bonita. es muy bonita, según mi amigo arqueólogo, puede tener entre 1000 y 1500 años. Wow. Es del estilo clásico tiahuanaco y yo la ¿Qué es? encontré. Explicanos porque no sé qué. Tiahuanaco es una cultura precolombina anterior a los incas, muy importante. Influenció mucho a varias culturas andinas de la región y digamos que es la cultura precolombina más cercana, las ruinas de Tiahuanaco. Ah, si avanzas una más, justo tengo una imagen. Esto de acá. Esto es Tiahuanaco, que algunos datan los principios de esta civilización 4000 años antes de Cristo, la mayoría de las dataciones dicen entre 2000 y 2500, el comienzo de la cultura Tiahuanaco. Y es una cultura como muy ligada obviamente a lo agrícola y al cosmos, y tenían un trabajo finísimo de la piedra, una cerámica también que llegó a unos niveles altísimos de refinamiento, los textiles. Entonces, nada, es una cultura muy interesante. Sus ruinas son increíbles, sus uniones, y entonces yo soy muy feliz de tener esta escultura que encontré por casualidad caminando por... Hay un lugar en La Paz que se llama el Mercado de las Brujas, que venden mucha artesanía, qué sé yo, y hay algunos lugares donde venden antigüedades, normalmente de cosas de la colonia, cuadros, no sé, estufas. Y entré a una donde un señor que muchos de los campesinos, porque Tiahuanaco está cerca a La Paz, entonces que trabajan las tierras, a veces desentierran cerámica y parece que le acababan de traer esta llamita que alguien la había desenterrado porque sabían que él le vende a los gringos, a los extranjeros. Entonces la vi y dije, wow, no, esto parece importante. Entonces, ¿Y sabes qué significado o qué representa esta? sí, como que ves que tiene como una serpiente ahí. Sí, como que los Tiahuanacotas tenían todo una cosmovisión con el mundo de abajo, el mundo de la tierra y el mundo de arriba, ¿no? Entonces la serpiente significa un poco el mundo subterráneo. La llama era también una figura sagrada, ¿no? Porque las llamas eran sus animales de carga, significaban también como el viaje al más allá, porque cuando te morías te ibas en una llama como a continuar el viaje. Entonces tiene como mucho significado simbólico para la cultura. Y además es muy bonita. Es cerámica. Es cerámica. Es hueco por adentro. Probablemente haya sido para poner incienso o para tomar chicha o algunas bebidas en alguna ceremonia. Ah, por esto que hay ahí. ¿Mm? ¿Esto es un agujero? Está hueco, mira. Ah, así que vos tomabas así. Yo creo que... Ay, sí. Así que tiene una utilidad, no es solamente un elemento Claro, decorativo o de decorativo. arte. Y es como que estas culturas andinas, si tenían que hacer un vaso, lo hacían así, ¿no? Eran como muy Sí, intensos con que las cosas sean más que solo cosas utilitarias. claro, tienen una razón, pues a veces hay como mucho conflicto entre las cuestiones si es arte o no, porque en realidad eran situaciones de utilidad, no eran una representación de algo. Ujú, Tenían ujú. simbología, pero era un elemento utilitario, Claro, como los tejidos mismos que al parecer eran formas de comunicarse también y todo, sí. pero era un tejido que usaba, era una vestimenta. Sí, tal cual. Muy bonito. Y una casa. Y esta es la casita, esta,
que ahora, no sé, sorpresivamente fue, para mí por lo menos, fue nominada para la Vía U, entre los 60 finalistas de la Vía U. Sí. Una casita que tiene, no es que tenga una relación con Tiahuanaco, pero sí es una forma muy equilibrada de emplazarse en su entorno, ¿no? Es un cubito de 6 por 6 donde donde usamos el material igual como en Ribera Alta había ladrillos, usamos ladrillos, aquí lo que habían era mucha piedra, porque esto es en la parte baja de La Paz. La Paz tienes una cota desde 4.000 metros hasta 2.800, que es este lugar de acá, que es el lugar más bajo, ¿no? Entonces, este lugar llegan los ríos, entonces hay muchísima de esta piedra que le llaman piedra manzana. Entonces era un proyecto sin presupuesto, presupuesto prácticamente cero. Y Y yo me había ido a vivir en esta parte baja por un tema de la altura, de que mi hijita tenía que bajar. Yo vivía a 3.700 metros de altura, después me fui a vivir a 3.000, 2.800 y aquí viví, acabé viviendo aquí en este valle de 3.800. ¿Tiene un problema, tiene que vivir en zonas bajas? Tiene un tema ha nacido con un tema de adaptación a la altura. Está muy Uy. bien, pero no puede estar en lugares muy altos. Por eso es que estoy ahora viviendo en Santa Cruz, entre otras. Pero bueno, la cosa es que antes de venirme a Santa Cruz me fui a vivir a esta zona de acá y justo este amigo que hace tiempo me venía diciendo que quería construirse una casita como de campo, qué sé yo. Entonces se dio el hacer este proyecto que logramos hacer con el casi cero presupuesto y salió muy bien. Todo el interior es de madera, son básicamente dos muros de piedra atravesados por vigas de madera y con todo un cerramiento de madera, y ahí está arriba a la izquierda la casita, y ahí abajo está el proyecto que ha ganado de Natura Futura, que también ha ganado el MChamp. Al final él ganó el premio. Él ganó la Vía U al final, sí. Es un súper lindo Así que proyecto. mira, si ganabas con Lucía y Luis Fernando, hubiese sido la segunda Aparicio en el Segunda premio. parte, eso decía yo. No, pero Así que ya saben, si quieren ganar una vía boliviana, se tienen que lleven conectar a con una Aparicio. aparición. Tanto padre o, bueno, hermana o vos. Sí, ahora yo y mi hermana que vamos a trabajar juntas a ver cómo nos va. Mira qué bien. Mm. Y de los otros proyectos, ¿cuál te hubiese, además el de Futura, ¿no? ¿Cuál te hubiese interesado también que ganara? O de estas imágenes, ¿cuál es uno que te interesaba o te interesa de estos? Realmente el que ganó a mí me encantaba, además porque es ecuatoriano y todo lo ecuatoriano yo siento que es medio boliviano. ¿Por? Y la parte social de las tejedoras y el material está muy conectado con lo que yo quisiera hacer algún día. Me encanta esa obra que ha ganado, me parece muy atinado Mira vos. el ¿Y, premio. y siempre sentís esta relación entre Ecuador y Bolivia en la arquitectura? Que como que Ecuador, Perú y Bolivia de alguna manera somos, o sea, la parte andina, ¿no? Es como tendríamos nomás que ser un mismo país porque realmente hay tantas similitudes culturales y esta mezcla de lo andino y lo occidental y es muy interesante, somos muy hermanos. Mira vos. Mm. Ah, ahora, Ah, ¿te muestra? Ay, esto es Santa Cruz. esto es Santa Cruz, totalmente. Y esta es una obra que ha construido mi hermana, que ha diseñado y construido mi hermana, en la que yo también colaboré un poco porque es la casa de mi mamá y de ¿Cómo se sus llama tu amigos. hermana? Mi hermana es Bernarda Aparicio. ¿Bernarda? Ujú, Bien. Bernarda. Entonces, mi mamá se juntó con un grupo de señoras así como ella, entre divorciadas y viudas y anarquistas y no sé qué. Y entre todas decidieron comprarse un terreno, lo cual les salió barato. Consiguieron ese terreno con una forma súper irregular y decidieron hacerse unas casitas pequeñas como para la tercera edad, para vivir todas juntas y acompañarse y tener un área donde van a haber unas enfermeras cuando ya sean todas muy viejitas y un área común donde comer juntas, qué sé yo.
Y hicimos este proyecto que más allá de la arquitectura es como ha funcionado de bien como la dinámica que se da en el barrio. Es fantástica como la convivencia, cómo han pasado estas señoras la pandemia felices, haciendo actividades conjuntas todo el tiempo. Entonces es un proyecto que ha resultado muy bien y que ahora estamos queriendo replicar como con grupos familiares o grupos de amigos que les interese de alguna manera vivir así, como hacerse un barrio todos juntos, porque es algo que abarata costos y que sobre todo en Santa Cruz, que es como un lugar tan individualista, ¿no? Que no hay mucho ese tema colectivo de vivir la ciudad, pues esto es una manera de tratar de hacer un poco de vida más de interacción, digamos, en las áreas comunes. Y son estas casitas que ha hecho mucho mi papá y también hace Bernarda y alguna vez también yo, que son de estructura de madera y que aunque son de teja, tratan de tener un lenguaje lo más contemporáneo posible, de espacios fluidos y sin el complejo ese de que para que sea moderno tiene que ser recto y tiene que ser una caja y tienes que esconderla la teja y tienes que hacer un jardín verde arriba porque así vas a hacer que esa loza no sea caliente. Y al final como que digamos que los techos verdes, por lo menos aquí, salen carísimos, no sé qué tanto llegan a ser realmente sostenibles. Y, y pues como que hemos como quitarse los complejos de que está mal el techo de teja, porque puede estar también muy bien, dependiendo cómo lo plantees, ¿no? Y funciona perfectamente bien para el clima, es muy fácil de cambiar si falla algo, se raja y pues cambias una teja y solucionado el asunto, entonces es un buen material. Bueno, yo a veces pienso, o muchas veces digo, ¿no? Que lo contemporáneo, lo moderno o lo premoderno no es el material, sino el programa, sino cómo se arma ese espacio. Es el Es- espacio el Exacto. contemporáneo, el moderno o el medieval o el gótico. Eso. Si está ¿No? iluminado y es fluido y tiene unas ciertas proporciones y funciona para lo que tiene que funcionar, ya podemos. Entonces cada tiempo tiene sus necesidades, pero el material siempre son los mismos, Ujú. no es que Totalmente. cambian. ¿No? El hormigón es desde 1890, 1880. A partir de ahí no hay nada nuevo, Claro, no es de ayer. Sí, ¿no? totalmente. Totalmente. Eh, entonces acá se ve algo más. Pues decir, bueno, no es moderno porque no es un solo espacio. Hay interacciones, no hay vínculos, no son islas, Sí, no tal hay cual. módulos. Y estos son unos stands que hicimos recién nomás para la Feria del Ah, ¿lo Libro. conoces, Antonio? Sí, sí, sí. Este es proyecto de Antonio en realidad. Estos dos stands los diseñó él, ganó un concurso en Colombia para hacer los stands porque Colombia era el país invitado en la Feria del Libro de Bolivia, de Santa Cruz. Y nos contactó para que seamos el equipo local y construyamos los dos stands, qué sé yo. Y como que fue muy interesante. Antonio es muy buena gente. Y a Sí, veces bueno, yo lo entrevisté y en un viaje que hizo a Buenos Aires nos encontramos y hicimos un tour por Buenos Aires y lo conozco. Qué bien. Es Latinoamérica unida. Sí. Vale, entonces lo interesante de esto es que lo que se planteaba es que al terminar el stand podamos nosotros como equipo local encontrar alguna manera de darle un reuso. Entonces, si vas a la siguiente diapositiva, te muestro que buscamos y buscamos entre los lugares de centros culturales de barrio o bibliotecas públicas alejadas y encontramos este lugar de aquí que se llama el Centro Cultural La Morita, que era increíble, pero calzaba exactamente el stand en el espacio que tenían. Estaba como modulado sus cerchas del espacio y era un lugar que se estaba cayendo. Entonces, con la excusa de poner esta biblioteca nueva ahí, logramos gestionar unos fondos para que cambiaran el piso, arreglaran, pintaran y pusimos la biblioteca. Colombia donó. Ah, acá está el antes y el después. Ajá, exacto, exacto. Ahí arriba es lo que era este lugar de la Morita y abajo con el stand que calzó ahí perfectamente. eh,
Colombia donó más de 100 libros a esta biblioteca, entonces ahora tiene una vida, es increíble. El lugar, este espacio donde estaba la tele que estaba alquilada para hacer el stand en la Feria del Libro, se convirtió en un espacio de títeres y Bien. pues ¿Y esto es en esta, Santa Cruz? esto es en Santa Cruz, este es un barrio popular de Santa Cruz. Y la feria es en la famosa Feria de Santa Cruz, que es una feria enorme del libro que se hace una vez al año. Así que esta estructura de madera ayuda a la preexistencia a sostenerse. No, pero, o sea, la preexistencia, pero lo increíble es cómo ha calzado, porque Ah, el plan estaba hecho para estar en este galpón enorme, y pues le encontramos, parecía hecho para él, este lugar. Justo la viga de la casita que había diseñado Antonio quedaba ahí abajo. Y justo en este lugar había este señor de la foto que era un titiritero, entonces le hicimos el teatro de títeres y las es- ventanas moduladas de ese espacio acaban, las abrimos y entonces quedó muy bien y se le dio todo este material. Normalmente hace muchas ferias en Santa Cruz y se bota una cantidad de material después de las ferias que entonces ahora queremos ver un poco con Bernarda de hacer esto, de stands que puedan ser reutilizados. Me parece que es algo interesante. y además generar esta cuestión con el vínculo con la... Bueno, ahí tenés a tu mamá socióloga, con el vínculo con la sociedad. Claro, con el rol social del arquitecto. Mm. Eh, bueno, ¿qué querés? Bueno, porque casi siempre la arquitectura, bueno, obviamente hay muchísima gente que se dedica a lo social, ¿no? Pero cada vez se está reduciendo más. ¿Cómo tratás de que eso no, de sumarle valor a eso, a interesarte? ¿Por qué te interesa eso? ¿O cómo ves otras posibilidades? Bueno, creo que es medio imposible que a uno, siendo latinoamericano, no le interese, ¿no? La parte social, No, porque hay hay... hay gente que no, ¿eh? Bueno, es verdad. Pero bueno, hay, no sé, en Bolivia y en todos nuestros países hay mucha carencia y mucha necesidad de una mirada de eso para desde la inteligencia que uno pueda tener, tratar de Con la colaborar, ¿no? inteligencia emocional. Ujú, ujú. Como que se puede ir tratando de, si es que no siempre esperar que un cliente te dé un proyecto, sino buscar maneras y problemáticas que uno pueda de alguna manera abarcar y ayudar, ¿no? Y Y me bueno, parece muy interesante. cómo lo encontrás vos? O si una persona está como, porque no es fácil tampoco encontrar o dedicarse, ¿no? O tal vez sí, eso depende de cada persona, ¿no? Pero Ujú. cómo lo haces vos y qué le dirías a las personas, a tus colegas que se quieren enganchar o quieren empezar y no saben cómo? Eh, yo creo que hay que aprender a observar como la ciudad y ver más allá de... Hay toda esta arquitectura autoconstruida, ¿no es cierto? Y entonces, cómo ahí, a veces una pequeña intervención, tú puedes cambiar la vida de mucha gente, ¿no? Entonces, creo que hay que aprender eso, como a conectarse con esta otra realidad también y, y entender que como arquitectos podemos como que ver alguna carencia y pues estar un poco entrenados en cómo hacer proyectos de desarrollo a partir de la arquitectura y conseguir financiamientos y sacar cosas adelante se puede totalmente. Como que en la academia también hay que enseñar mucho eso a los chicos, ¿no? Porque no van a salir y van a tener clientes, pero siempre pueden salir y ver cómo gestionar cosas para que sus comunidades y los barrios donde viven estén mejor, ¿no? Y bueno, ahí vimos, bueno, vimos dos escuelas y vimos Mm, esta cuestión también de la biblioteca, ¿no? mm. ¿Cuál es, por algo has elegido las escuelas? No sé si te han llegado. ¿Es la escuela tal vez lo que más necesita la sociedad boliviana? ¿Es la vivienda propia? ¿Son los centros de cultura? ¿Qué sentís que es lo que más trabajo necesita?
En general, en Bolivia, las condiciones de vida, las condiciones materiales de vida de la gente tienen que mejorar en todos los sentidos. Por ejemplo, no hay proyectos de vivienda colectiva, que ya en todas las ciudades hay. No hay proyectos de vivienda colectiva densa, digamos, más allá de De casitas. vivienda social, de conjuntos de De vivienda social. vivienda económica, sí, de vivienda colectiva, de bloques de vivienda, no, hay que, tendrían ya que haber por la escala que tienen las ciudades, no, Santa Cruz tiene casi 4 millones y no puede seguir desperdigándose, tiene que tener un límite y empezar a hacer ese tipo de proyectos. Y claro, escuelas dignas es algo que solamente el hecho de tener una escuela bien planteada ya estás haciendo como de un gran cambio, estás enseñando desde ahí, no, no esperar como que la educación tiene que cambiar para que cambien las cosas. Si las condiciones materiales mejoran, la gente mejora. Eso ha pasado en La Paz con el teleférico, ¿no? Las estaciones de teleférico que están muy bien construidas y que sirven como un transporte público maravilloso a miles de personas, pues la gente no las ensucia, no las cuida. Y es como que cuando te sientes que estás en un espacio digno, tú también empiezas a ser mejor persona de algún modo. Bien. Eh, bueno, ¿cuál es el próximo trabajo o cuál querés que sea tu próximo trabajo? ¿Qué querés hacer? Si bueno, te tiene que caer el cliente o la institución del aire, decís, quiero esto. ¿Qué es lo que te gustaría hacer? Lo que más me gustaría hacer en Santa Cruz es trabajar en temas urbanos, porque aquí realmente falta mucho en todo, desde poner árboles en los parqueos de los supermercados hasta generar espacio público de calidad, lugares de encuentro. Este lenguaje de segregación de la ciudad hay que tratar de revertirlo desde cosas más. Así que sería como más trabajos de urbanismo. Eso me encantaría ver como, no sé, la alcaldía o verla de alguna manera. Sí. Pero también seguir con los proyectos de estas casitas. Estamos tratando de volver a hacer la experiencia del barrio de mi mamá con Bernarda y en eso andamos. Bien. Bueno, un gusto, un placer. Ay, Eh, igual. Cuando estoy en Santa Cruz o si sos de venir a Buenos Aires, ¿conocés Buenos Aires? Sí, sí, una vez estuve ahí haciendo las luces para una obra de teatro durante un mes. Claro, claro, acá hay mucho teatro. ¿Qué, la Avenida Corrientes? ¿Dónde estuviste? No, un teatro del Callejón, estos teatros chiquitos ¿cómo se llamaba? Tegucigalpa, no sé cómo se llamaba la calle, algo así. Pues, ¿qué te pareció Buenos Aires? ¿Cómo la viste? Ay, amo Buenos Aires, me encanta. Me gusta más que Madrid, me encanta Buenos Aires. A ver, ¿por qué? ¿Por qué esa diferencia con Madrid? No sé, yo siento que tiene similitudes, pero no sé, ¿será que en Buenos Aires somos latinos? O no sé, me encanta la relación de la escala y los árboles y todos los espacios y los parques y me cae muy bien la gente allá. Aquí hay como un trauma con que son muy alzados y pedantes, pero en general cuando uno está allá, yo nunca he sentido eso, digamos, ¿no? Somos divinos. Somos muy simpáticos acá. Bueno, pasa que también, tal vez, Buenos Aires tiene algo que somos muy anónimos, porque es una ciudad tal vez, no sé si Grande. en México o en Madrid, pero acá hay una cosa de anonimato muy grande. Entonces, creo que, bueno, nos agarrás en anonimato, tipo en un local, una cuestión de actuamos como, bueno, tal vez, después, bueno, somos turistas, somos como más bravos. Pero Sí, yo creo que es eso lo que pasa. en el Cuando anonimato vienen es como que aquí, somos muy tranquilos. Vamos de porque turismo y llegan a somos Bolivia salvajes. y aquí en Bolivia todos nuestra autoestima baja, medio tímidos, entonces, y A los ahí, gritos, como. pero allá no son así, sí, tal cual. Así que bueno, o tal vez somos todos así y es como que te parece todo igual. Puede ser, ya no es algo que, puede ser. Claro, es como que no estamos tipo marcando el grito. Bueno, muchísimas gracias y nos veremos en cualquier momento. Nos vemos. Chao, Chao, Adrián, me gustó. un gusto.